CBO, Ferretería Alpeca, estamos contigo. ¿Usted es paciente oncológico o tiene un familiar que es paciente oncológico? Bueno, en el Instituto Oncológico de Occidente nos preocupamos por tu bienestar y tranquilidad. Somos el primer centro oncológico del occidente del país con más de 40 años de trayectoria en radioterapia, con el mejor equipo de especialistas y profesionales. La solidaridad es parte de nuestra identidad. Estamos ubicados en la urbanización La Trinidad. Instituto Oncológico de Occidente, tu salud en las mejores manos. Fin del espacio publicitario. Estás viendo A Punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos A Punto con Juan Carlos Fernández. No bajes la guardia. Aunque tengas buena salud, todos podemos contagiarnos en todos lados del COVID-19 y sus variantes. Es por eso que lo importante ahora es cuidarnos y cuidar a los demás. Seamos responsables. Recuerda las medidas de bioseguridad. Lavarte las manos a menudo o usar gel antibacterial. Ten cuidado con los objetos que se tocan y evita tocarte la cara. La mascarilla debe cubrir tu boca y nariz. Ten cuidado de no tocarla una vez colocada. Mantén la distancia de seguridad con otras personas. Al toser o estornudar, cubre tu boca con el codo. Así evitarás que te caigan gérmenes en las manos. Si te sientes mal, quédate en casa. Recordemos que la mejor prevención es la solidaridad y la responsabilidad. A Punto te recuerda que la prevención y el cuidado es tarea de todos. Una contribución de A Punto con Juan Carlos Fernández para una Venezuela mejor. Continuamos, mis queridos amigos. Una nota que seguramente les mencionó Belín mientras yo no había llegado, no puedo saber, es el suicidio de un funcionario de los que están detenidos, Leonel Azuaje Urrea. Él era ingeniero mecánico, presidente de la estatal Cartones de Venezuela, que es la empresa que quedó de aquella empresa internacional, transnacional que teníamos de papel en Venezuela, que sirvió al país durante un poco más de 30 años. Esa empresa fue expropiada, se la entregaron, la tomó el gobierno, nombraron a este señor, pero lo curioso de esto no solamente es la muerte del señor Urrea, que muere bajo custodia del SEBIN. Eso ocurrió en el Helicoide en Caracas, que es donde funciona el SEBIN. Lo curioso es que el fiscal general de la República, sin haberle realizado una autopsia, sin haber realizado una pericia de qué pasó con ese señor, el fiscal dijo, se suicidó. El fiscal ahora es brujo. El fiscal general de Venezuela tiene una capacidad para ir más allá de la ciencia, de los médicos forenses, de todo, y él determinó que el señor se suicidó. ¿Y qué pasó si al señor lo suicidaron? ¿Qué pasó si lo mataron? Si le pasó igual que al concejal Albán. El concejal Albán se subió en una poseta, se subió a una ventana, abrió la ventana, sacó su cuerpo y se lanzó él al vacío. Se suicidó el concejal Albán o lo suicidaron. Entonces, en mi opinión, no es muy responsable que el fiscal general de la República, que debió haber dicho, hemos ordenado la autopsia correspondiente, hemos enviado o hemos nombrado a unos fiscales especiales para investiguen qué pasó con este señor. No, el fiscal resolvió el tema él mismo, se suicidó, entiérrenlo porque se suicidó. Vaya, me parece una inmensa irresponsabilidad del señor fiscal general de la República que le descargue la responsabilidad que pudiera tener si alguien lo mató, si alguien lo suicidó. ¿Ah? Si alguien lo suicidó, ese que lo suicidó está feliz con la declaración del señor fiscal general de la República. Vamos con Evelyn Castro. Evelyn, adelante.
Información que acontece en Noticiero Digital y está como titular. Casal dice: no tenemos ningún miedo a tener una primaria autogestionada. Revisamos esta información. El presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, afirma no tener ningún miedo de que la elección opositora sea autogestionada. Está consciente de que la primaria contará con un menor número de centros de votación si el Estado no accede a facilitar centros electorales, pero asumirá el reto si tras la consulta con partidos y organizaciones de la sociedad civil se acuerda no aceptar la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral bajo sus condiciones, entre las que destaca el uso del cactahuella. En entrevista concedida a BPI, Casal recordó que iniciará en las próximas horas una consulta rápida a factores que respaldan la primaria, representantes de los precandidatos y organizaciones especializadas en el tema electoral, para decidir bajo el mayor consenso si será con o sin la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral. Juan Carlos. Bueno, mi querida amiga, leo acá esta nota que está en Noticiero Digital. El asesor de Joe Biden, el señor Juan González, confirmó asistencia a la cumbre sobre Venezuela en Bogotá. Leo la nota: el asesor del gobierno estadounidense para Latinoamérica, Juan González, será parte de la delegación que el país norteamericano enviará a Colombia para participar en la conferencia internacional sobre Venezuela, confirmó un funcionario gubernamental. A González lo acompañarán el asesor presidencial especial para las Américas y el principal asesor adjunto de seguridad nacional. Así que la cita es el 25 de abril. Sobre Venezuela van a asistir 20 cancilleres. El secretario de Estado norteamericano no encabezará la delegación, sino que lo van a hacer los 3 funcionarios que acabamos de mencionar. Por lo tanto, Estados Unidos no le dio importancia de primer nivel a esta reunión. Habrá que ver qué piensa el presidente convocante, que es el presidente Petro, sobre este tema. Vamos a la sala de redacción de nuestro portal Tercera Voz. Adelante. Claro que sí, muchísimas gracias por el pase acá a la sala de redacción de Tercera Voz. Quien les habla, José Correa. Pues complacido una vez más de acompañarles a través de esta pantalla. Bueno, señores, les quería comentar que vayan, corran y suscríbanse a nuestro portal de YouTube, Tercera Voz. Allí nos pueden encontrar porque estamos montando programación visual. Miren, hay programas de opinión, de entrevistas. Está muy interesante, la verdad es que no se lo pierdan. Vayan y suscríbanse. Señores, empezamos desde ya. Resumen de noticias de nuestro portal web. Pues tenemos por acá que la ONU confirma que la India va a superar a China como el país más poblado del mundo. Ya no va a ser China, pues ese mito ya va a dejar de ser. Pues ahora es India, ya que va a elevar su población, escuchen, a 1.428 millones de habitantes, mientras que la China se va a quedar en 1.425 millones. Pues la cifra de la ONU, pues relativas a China, se refieren a la República Popular, no incluyen habitantes de Hong Kong, Macao o Taiwán. Pues la población, incluso dicen que la población humana del planeta va a alcanzar los 8.045 millones a mediados de este año. ¡Wow! Tenemos por otra parte que Venezuela y Bolivia suscribieron 3 acuerdos de cooperación bilateral. El presidente de la República, Nicolás Maduro, su homólogo de Bolivia, Luis Acre Catacora, leemos textualmente en el portal, firmaron este jueves 3 acuerdos de cooperación. Abrimos comillas. Este fortalecimiento y firma de acuerdos que se han logrado después de varios días de trabajo marcan el reinicio de nuestras relaciones, acotó el presidente boliviano Luis Acre. Bueno, por otra parte tenemos por acá algo interesante. Petro y Biden, el presidente colombiano Petro y el presidente de los Estados Unidos, hablaron sobre Venezuela. Es curioso el hecho porque tras este encuentro, ellos, el tema que trataron fue sobre elecciones primero como prioridad y luego liberación de sanciones. A lo que muchos dicen, ¿por qué esas conversaciones no se dan acá? ¿Será que es complicado lidiar con el gobierno de Nicolás Maduro y tratar de llegar a algo? Pues esa es la situación actual. Por otra parte, tenemos por acá que el gobierno va a profundizar la bonificación salarial para no desatar un boom inflacionario. Pues el economista Luis Arturo Bárcenas sostiene que leemos textualmente por acá, que llevar el salario mínimo
a $30 duplicaría la emisión de liquidez actual en solo 2 meses. Por allí algunos afirman que esto viene un bono, otros afirman que no. Esperaremos pronto a ver qué dice el presidente Nicolás Maduro con respecto a esto. A lo mejor y sean unos bonos. Señores, una noticia impactante y para celebrar el día de hoy es que el tan afamado tequeño es Patrimonio Cultural de Venezuela. El ministro de Cultura Ernesto Villegas certificó hoy, dice hoy, pero realmente la noticia salió el 20 de abril, el pasado 20 de abril, día de ayer, pues certificó al tequeño como Patrimonio Cultural de Venezuela. Bueno, esto ha sido todo por hoy en el resumen de noticias, deseando para todos un feliz fin de semana. Sueñen bonito, que las cosas se pueden lograr. Hasta luego. Bueno, mis queridos amigos, veo de 20 Venezuela, dice que el Consejo Nacional Electoral es un árbitro comprado por Maduro. Esto lo dijo el señor abogado Perkin Rochas, que es el representante de 20 Venezuela ante la Comisión Nacional de Primarias. Calificó al CNE como un árbitro grosero, comprado y militante de Maduro. Rocha estimó que el CNE dio la mejor respuesta que dio al dar respuesta tajante y mostró efectivamente el espíritu que rodea al régimen al rechazar brindar ayuda técnica ante la exigencia de la oposición de no usar cactahuellas en el proceso de primaria. El CNE dijo, si no utilizas las primarias no te doy nada, sintetizó Rocha. A su juicio, con esa decisión el chavismo está negando el uso de los centros electorales y el registro electoral. Entre tanto, la primaria ofrece un nuevo espacio para que no interfiera el CNE. El CNE es un árbitro comprado, grosero y militante del régimen. No es que no sea imparcial, sino que está jugando con el carnet de uno de los operadores. Rocha recalcó que los venezolanos no pueden volver a caer en otra lista tampón. Los ciudadanos quieren la garantía de que no se va a traficar con la información que deben dar, su cédula de identidad, su nombre, su ubicación, su sitio de votación. No podemos repetir los errores del pasado con una nueva lista tacón con la anuencia del CNE oficialista. Ante esto, dicho por el CNE, solo 20 Venezuela se ha pronunciado. El resto de los partidos políticos hasta este momento han hecho mutis, esperando, no sé qué, esperando la expresión en la Comisión Nacional de Primarias. Todo esto puede generar un ambiente negativo sobre la elección primaria. Va a ser un verdadero problema. Jesús de la Misericordia recorrerá Maracaibo, San Francisco este domingo. La Coromoto, La Popular, El Silencio, Suramérica son algunas zonas sureñas donde trasladarán a la imagen religiosa. Los Modines, la Curva de Molina, La Victoria, Los Olivos y la Circunvalación 2 será espacios que se verán colmados de fe. Lo que no sé si va a ser caminata. Bueno, los que no pudieron asistir, yo me imagino que la imagen va a pasar montada en un camión, porque si va a recorrer todo esto, va a ser en un camión. Todavía no se sabe la hora de salida. Lo que sí es cierto es que se convirtió en una de las procesiones religiosas más importantes, yo creo que la segunda más importante de Venezuela, después de la Divina Pastora, Vamos rápidamente con Evelyn Castro, 12:54, Evelyn. Bueno, vamos a revisar información que tenemos en el portal. El gobierno colombiano está dispuesto a ayudarnos en la solución democrática venezolana. Bienvenida sea la ayuda, dijo así Enrique Capriles Radonsky, precandidato a las elecciones primarias de oposición con el partido Primero Justicia. Se pronunció este jueves sobre la Conferencia Internacional de Venezuela organizada por el gobierno de Colombia con el fin de avanzar en el diálogo entre el gobierno nacional y la oposición venezolana. Abro comillas, si el gobierno colombiano está dispuesto a ayudarnos en la solución democrática venezolana, bienvenida sea la ayuda. Si Brasil está dispuesto, bienvenidos. Cualquiera que esté interesado en resolver la crisis política, económica, social de nuestro país, bienvenido seas, así lo afirmó en entrevista concedida a nuestro amigo Rafael Galicia. Capriles añadió que no caerá en cuestiones ideológicas, prejuicios ni etiquetas. Juan Carlos. Bueno, mis queridos amigos, cuando son exactamente las 12:55, José Carrillo nos dice, amigo Juan, Dios les bendiga. ¿Qué dice del bono de guerra? Dice que lo están pagando, pero yo no lo he visto. Jorge González nos saluda desde el Perú. Disculpen a los compañeros que nos siguen en YouTube porque llegamos un poco tarde
a el encuentro diario con ustedes. Vamos a identificar, en un momento retornamos con todos ustedes. Somos Tercera Voz, el más completo noticiero digital de todo el país. Visítenos en nuestra página web www.terceravoz.com o síguenos en nuestras redes sociales. Periodismo independiente, Tercera Voz. De aquí no te llevarás lo que tienes, solo te llevarás lo que diste. Esto lo dijo San Francisco de Asís. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Voy a hablar de María Beatriz Fernández. En fotografía, piensa en María Beatriz Fernández. Fotografía para eventos, para matrimonio, fotografía comercial, fotografía artística. Llámela al 0424-691-8315. Su Instagram, @mavevisual. María Beatriz Fernández, fotógrafo profesional. Amigos míos, quiero hablarles de Huevos del Patio, los de mejor calidad en el mercado para una sana alimentación. Vendemos al mayor y al detalle. Llámenos al 0424-602-3928. Huevos del Patio, frescura y calidad al día. Estamos ubicados en la avenida 148 de la zona industrial, segunda etapa de Mercasur, en el galpón de los locales 18, 19 y 20. En Instagram nos consigues como @avícola aeropuerto. Somos Huevos del Patio. Amigos míos, voy a hablar del grupo AFER. Solucionamos todo en tripoides, venta de tripoides, copa, caja, aditivos, lubricantes, ambientadores y mucho más para tu carro. Incluimos garantía. Llámanos al teléfono 0424-699-4437. En Instagram y en Facebook, Grupo AFER. Grupo AFER, solución garantizada. Fin del espacio publicitario. Eduardo Colina es la ventana de las comunidades y la voz de quienes exigen respuestas ante los problemas de la sociedad. Comunidad sin censura. Por Canal 11 del Zulia, el nuestro. Los tópicos comunes de nuestros días en salud, belleza, recreación para el bienestar de la mujer. Lo vives todas las mañanas con Joana Pérez, de Mujeres. Lunes a viernes, 9:30 de la mañana. Por Canal 11 del Zulia, el nuestro. Estás viendo A Punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. De 1 a 2 de la tarde estamos conectados con Radio Fe y Alegría Noticias 88.1 en Maracaibo, 92.3 en Paraguaypoa y con imagen 105.3 FM en el municipio Sucre. Esto es A Punto, la ventana plural para la discusión de las ideas. Bueno, a esta hora tenemos información. Voy a leerles unos mensajes, sobre todo de Carlos Petit, que nos hace llegar un mensaje importante. Ya están pagando la pensión 130 bolívares. 130 bolívares más el bono de guerra económica a los pensionados, que son 365 bolívares. Ese monto de la guerra económica para los pensionados es discriminatorio porque al activo 1.100 bolívares, al jubilado de la administración pública 770 bolívares y al pensionado solo 365, teniendo más necesidades de salud. Salgamos el 1 de mayo a reclamar el derecho a la igualdad, dijo Carlos Petit. Nos hace llegar este mensaje Carlos Petit. Bueno, revisemos información a esta hora en el portal del diario Versión Final. Diosdado Cabello sobre casos de corrupción. Los detenidos ya están hablando. Vamos a ampliar un poco esta información. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, se refirió a la operación anticorrupción que adelanta el Estado venezolano
y aseguró que los detenidos están brindando información y revelando el alcance de esta trama. Los detenidos están hablando y todo se va sumando, indicó durante su programa Con el Mazo Dando, donde señaló que entre las investigaciones que se adelantan está la explosión inmobiliaria que se evidenció en el municipio de Baruta, en la zona de Las Mercedes. Fue cambiada la ordenanza municipal, abro comillas, y violando las normas autorizaron la construcción de torres, apuntó el también diputado de la Asamblea Nacional, quien adelantó que esta eventualidad de construcciones se suscitó en otros municipios. Indicó que tras las primeras detenciones de algunos de los responsables en el caso de la alcaldía de Baruta, han traído acusaciones entre los posibles involucrados o responsables de permitir estas construcciones. Bueno, Diosdado Cabello en el programa dando un poco a hablar de este tema del trama de corrupción. Vamos rápidamente ya tenemos a Juan Carlos, bueno, vamos a darle el pase a Juan Carlos Fernández. Juan Carlos. Continuamos, amigos míos, tenemos en esta parte del programa un invitado muy especial, es una de las voces, yo diría que más agudas, de mayor profundidad en el análisis político, un defensor indiscutible de la democracia y un crítico, además, permanente del acontecer nacional, un lector y crítico del acontecer nacional. Me refiero a Jesús Chuo Torrealba, a quien ustedes pueden ver todos los días de 8 a 9, o lo pueden ver y escuchar en Radio Rumbos, en su cuenta de Instagram y también en nuestro canal Tercera Voz Televisión. Chuo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gran abrazo, Juan Carlos. Agradecido además por la generosidad de ustedes de incluir nuestro programa en la grilla de Tercera Voz. Eso nos permite acceder a una audiencia mucho mayor. Un gran abrazo. Muchas gracias, Chuo. Mira, vamos a la primera cuestión que nos atañe. Se nos muere una persona, un venezolano preso en el SEBIN. El fiscal general de la República inmediatamente dice, se suicidó sin haberle hecho autopsia, sin haber hecho el peritaje necesario. ¿Qué consideraciones tienes al respecto? A mí me preocupan mucho tres cosas. En primer lugar, yo me pongo en el lugar no solamente de los familiares, sino también de los amigos, de los copartidarios de esa persona. Intento imaginar la reacción de estas personas y me preocupo mucho, porque además, bueno, es un hecho sumamente grave. Es una persona que estaba en custodia del Estado venezolano, en consecuencia, el Estado es responsable de su integridad y de su vida. Todos sabemos que fue detenido en el curso de una investigación que mucha gente ha denominado como una purga dentro del chavismo. Entonces, una cosa de esta naturaleza puede ser interpretada por sectores dentro de esa corriente de distintas maneras, ninguna buena, por cierto. Y eso es malo para el chavismo y es malo para el país, por una razón sencilla. Todos esos elementos pueden tener un carácter altamente contagioso, pueden tener un carácter altamente generador de malestar severo en otros ámbitos también de la vida nacional. Es decir, aquella gente que puede estar pensando por torpe, por egoísta, por mezquina, bueno, sí, que se peleen entre ellos y que les ocurre lo que les ocurre entre ellos, no entienden que ese tipo de situaciones salpica, y a veces no solamente salpica, sino que inunda. Yo creo que todos los venezolanos tenemos que ponernos de acuerdo, primero, en que el tema de la corrupción se ha procesado en forma institucional y no como un problema particular o una campaña interna de un grupo político. Y en segundo lugar, bueno, vale, que las garantías constitucionales y los derechos humanos sean respetados y además que ese respeto sea exigido por todos. Yo en este momento no puedo ponerme a pensar, mira, es que el preso que perdió la vida era oficialista, sea opositor, sea lo que sea. O sea, yo no puedo distinguir entre una cosa y la otra. Para mí es un venezolano cuya vida era responsabilidad del Estado y perdió la vida.
Entonces, yo creo que es muy importante eso. La segunda cosa que me preocupa mucho, y lo debo decir, quizás fue un lapsus, quizás fue un error de procedimiento, pero en esta circunstancia es algo extremadamente delicado. Cuando el señor titular del Ministerio Público ordena investigar el suicidio, designa a 2 fiscales para investigar el suicidio, yo no conozco el detalle jurídico de lo que eso implica, pero desde el punto de vista del sentido común, eso es algo así, como que si yo te pidiera a ti que vayas a investigar de qué color es el caballo blanco. Te estoy diciendo de una vez qué respuesta me tienes que dar. Creo que lo correcto, procedimentalmente hablando, es que se designen a los fiscales para investigar las circunstancias en que se produjo el deceso, en que fulano de tal perdió la vida, y que esa investigación determine si fue suicidio, si fue homicidio, si fue accidente, si fue una muerte natural. Pero indicarle de una vez a quienes van a hacer una investigación en qué debe concluir esa investigación es algo ciertamente delicado. Insisto, puede ser un lapsus, puede ser un error de procedimiento, pero en estos momentos, y con una materia tan delicada, y teniendo los precedentes nefastos que tiene el país, por ejemplo, el muy duro caso de Fernando Albán, bueno, hay que tener muchísimo cuidado en el procesamiento de este tipo de situaciones. Muy bien, Chugo. Y hay una cosa que a mí me preocupa de esta campaña anticorrupción, que el gobierno se ha encargado desde el primer momento de exhibir a los detenidos con su braga naranja y sus respectivas esposas. Esa exhibición, en mi opinión, ha terminado convirtiéndose como en una condena. Todo el que pase por ahí braga naranja ya es culpable. En el derecho positivo venezolano hay un tema que dice que la buena fe se presume, la mala hay que probarla y la carga de la prueba le corresponde a quien acusa. Digo yo porque por esa cola puede pasar tirios y troyanos, culpables e inocentes, pero todos terminan siendo culpables y además rompe con un principio del derecho procesal penal venezolano. Hay 3 problemas allí. En primer lugar, si se quiere cooperar y si se quiere hacer de la lucha anticorrupción algo trascendente, hay que revisar qué pasó con los resortes institucionales de la República que no detectaron, no previeron, no procesaron y no castigaron oportunamente esta situación. Tratar de ignorar que la Contraloría no actuó, que la Procuraduría no actuó, que la Asamblea Nacional no actuó, bueno, debilita mucho a la política, debilita mucho a las instituciones, debilita mucho a la República y debilita mucho a la sociedad. En segundo lugar, hay que exhortar a todos los actores políticos, y ahí meto a los actores de la oposición también, a que levanten la voz con un discurso que sea, y con una práctica que sea republicana, que sea institucional. No puede ser que el discurso del gobierno sea un discurso partidario, y no puede ser que la respuesta de muchos actores de la oposición sea un silencio que más que cauteloso parece más bien vergonzante. Es realmente lamentable, es realmente indignante la forma como los actores políticos de uno y otro lado se han manejado a propósito de esto. Y por último, lo que tú dices sobre el tema de la exhibición de los reos. Ciertamente, nosotros hemos visto cuando en diversas oportunidades los cuerpos de seguridad del Estado presentan a presuntos culpables de delitos gravísimos, homicidio, robo, violación, colocados de espaldas, ¿no? De espaldas al fotógrafo del cuerpo. ¿Por qué? Porque ese es un derecho de esa persona. Porque esa persona, hasta que un juez no determine su culpabilidad, esa persona es técnicamente inocente, constitucionalmente inocente. Y cuando tú lo presentas como criminal, le estás infligiendo un daño moral de muy difícil reparación. Eso vale para ese presunto culpable de robo, de homicidio, de violación, y vale también para estas personas. Que estas personas son trofeos políticos.
Oye, qué lamentable, ese no debiera ser, por cierto, el abordaje de una materia tan delicada. Mira, pasemos a un tema adicional. Te voy a pedir que te quedes para el siguiente segmento porque todavía tenemos temáticas, si el tiempo te lo permite, porque sé que tú eres un hombre sumamente ocupado, pero te lo vamos a pedir que te quedes con nosotros. El tema de lo dicho por el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral dice, les podemos prestar toda la asistencia, pero con la carta huella, porque la carta huella garantiza un elector, un voto. 20 Venezuela sale diciendo, no, Perkin Rocha, acabo de leer lo que dijo el señor Perkin Rocha, no podemos ir con ese CNE, esos son parte del régimen. Pero aquí hay un problema. En la oposición nadie tiene por qué confiar en nadie. Se necesita un tipo de arbitraje que regule cómo se va a dar esa primaria y que le dé garantías a todos los factores de que va a ser una elección transparente. Yo quisiera escuchar tu opinión sobre lo dicho por el CNE y sobre lo dicho por el señor Perkin Rocha de parte de 20 Venezuela y por el silencio de los demás actores políticos. Seguro que sí. No, te escuchamos, tenemos tiempo, todavía no nos vamos al siguiente segmento. Estupendo. Bueno, yo creo tres cosas a propósito de esto. Lo primero, creo que el gobierno está avanzando en una operación que hasta ahora le ha salido exitosa. Ellos están, así como judicializaron a los partidos, así como inhabilitaron a algunos candidatos, ahora quieren tener su propia primaria opositora. ¿Qué ocurre cuando el CNE le niega a la Comisión Electoral la posibilidad de utilizar la plataforma tecnológica? O por lo menos le pone algunos impedimentos. O en realidad le da pretexto a los factores más radicales de la oposición para entonces levantar la voz. ¿Qué ocurre cuando pasa eso? Bueno, que muy probablemente entonces la primaria termine siendo una primaria que vote con papelitos en cajas de cartón, y eso no es lo más delicado, no es un tema de decoración. Lo más delicado es que va a ser una primaria metropolitana, va a ser una primaria de capitales de estado y cuando mucho de capitales de algunos municipios relevantes. Es decir, va a ser una primaria allí donde el menguado músculo organizativo de los partidos de la plataforma de la Venezuela profunda. Una primaria donde no participe la pobreza urbana ni la pobreza rural. Es lo que le conviene a los actores más radicales que son la minoría más grande en los reductos tradicionales de la oposición. Eso es un negocio redondo para el gobierno, porque va a tener entonces que el resultado de la primaria opositora va a ser un resultado paradójico. Quienes ganen la primaria muy seguramente serán los que pierdan en el país, porque no van a expresar el sentir, la vocación, la necesidad de cambio de la inmensa mayoría de los venezolanos. Vamos a decirlo con claridad. La inmensa mayoría de los venezolanos quiere salir de Maduro, pero quiere salir de Maduro no para regresar al caos. No, quieren salir de Maduro precisamente para lograr normalidad. Entonces, si la oferta frente a Maduro es alguno de los rostros emblemáticos del conflicto, de la pugnacidad, de la polarización, lo más probable es que ese candidato sea rechazado. De esta manera, yo creo que hay que decir por la calle del medio que no es inocente esta nueva coincidencia pública. Antes era implícita, ahora es expresa entre el gobierno y el radicalismo. Ni el gobierno ni el radicalismo quieren que la primaria de la plataforma unitaria tenga el soporte de la plataforma tecnológica, porque tener el soporte de la plataforma tecnológica te permitiría estar, bueno, en una gran cantidad de centros de votación que, repito, puedan estar en la Venezuela profunda, puedan estar incluso en la pobreza urbana o en la pobreza rural. Esto es muy delicado y yo creo que obliga a la dirigencia política seria de este país a revisar los presupuestos básicos de la fulana primaria. La primaria fue concebida inicialmente como un mecanismo legítimo para lograr
un resultado aceptable para todos. En este momento, de esta manera, sería un proceso que le daría más bien al gobierno el resultado que ellos quieren, que ellos necesitan. Bueno, al retorno, entonces, sí, necesito ir al corte. Te voy a pedir que cerremos este tema de la primaria, qué es lo que tú crees que debería ocurrir, qué es lo que tú recomendarías, y luego pasamos al tema Colombia, porque la candela se nos está mudando de momento para Colombia. Lo que dijo el presidente Biden, el presidente Petro lo entendió como los dos rieles son en paralelo, pero a mí me luce que el vocero del Departamento de Estado no dijo que son en paralelo, sino que es uno primero y el otro después. Al retorno con el Chudo Torrealba, cierra este segmento Evelyn Castro. Evelyn. Bueno, vamos a cerrar este segmento con información que tenemos en el portal de Versión Final. 3 militares heridos y un delincuente descuartizado en ataque con granada en Aragua. Revisamos esta información de suceso. Final inesperado, un sujeto apodado El Simpson falleció este jueves 20 de abril cuando intentó lanzar una granada a 3 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en Aragua y el artefacto le explotó en el rostro provocando que volara en pedazos. Según fuentes policiales, el atroz suceso ocurrió a las 5 de la tarde en la población Magdaleno del municipio Ezequiel Zamora, cuando los 3 uniformados estaban haciendo labores de patrullaje en la zona. En ese entonces el delincuente llegó en una moto color gris y fue cuando perpetró el ataque. El antisocial, quien no ha sido identificado por las autoridades, presuntamente pertenece a la banda Amponil Wilmer Guayabal, que ha sembrado el terror en las comunidades tras los delitos de robo, violación y sicariato en distintas regiones de Aragua. Juan Carlos. Bueno, mis queridos amigos, vamos a identificar. En un momento retornamos con todos ustedes. Está con nosotros Jesús Chudo Torrealba, analista político. Él dice que él es comunicador popular, pero yo creo que es uno de los grandes comunicadores que tiene nuestro país. Identificamos y ya retornamos. Somos Tercera Voz, el más completo noticiero digital de todo el país. Visítenos en nuestra página web www.terceravoz.com o síguenos en nuestras redes sociales. Periodismo independiente, Tercera Voz. A punto solidario. Ayuda para Carlos Romero. Es paciente de hemodiálisis 3 veces por semana. En este momento está presentando estenosis uretral, de la cual no le permite expulsar la orina de manera adecuada. Por lo tanto, requiere realizarse unos estudios médicos y una cirugía. No cuenta con el apoyo económico, así que si tú puedes colaborar, lo puedes realizar a través de las cuentas que aparecen en pantalla o comunicarse al 0424-664-4780. Que Dios te bendiga grandemente. Muchas gracias. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Iwosa, Iron Walter y La Guardia. Una empresa zuliana con más de 35 años atendiendo la industria petrolera, ganadera, construcción y remodelación. También somos ferretería, todo en un solo lugar. Especialistas en materiales para estructuras, en mallas, cabillas y láminas acalanadas. No tenemos competencia. Somos confianza y trayectoria. Todo eso nos distingue. Somos por tradición los mejores. Encuéntranos en la zona industrial norte de Maracaibo, cruzando por Autonorte. Somos Iwosa, Iron Walter y La Guardia. Amigos míos, voy a hablarles de Distribuidora del Pueblo. Allí encontrará las mejores y originales marcas de colchones, Simons, Comfort, Paradise y una gran variedad de lencería y almohadas. Distribuidora del Pueblo, la de mayor tradición en el estado Zulia. Estamos en la calle 78, Doctor Portillo, entre avenidas 18 y 19, frente a Sandrita y Tealca. Nuestro número telefónico 0424-691-2245. Síguenos en Instagram, @colchonería del pueblo. Somos Distribuidora del Pueblo, el mejor colchón. Amigos míos, voy a hablar de Exequiales Nuestra Señora de la Asunción y su nuevo producto, Plan Corporativo de Educación. Usted puede incluir, esto es para los maestros, para los educadores, colegios públicos o privados. Incluye padres sin límite de edad, esposa o esposo y los hijos, por apenas $1.40 quincenal. Usted puede recibir todos los beneficios en esos momentos difíciles e inevitables. Usted debe contar con un servicio funerario eficiente y oportuno que se adapta a cada necesidad.
Por eso ponemos en sus manos este nuevo producto, Plan Corporativo para la Educación. Usted nos puede ubicar en el sector Santa María frente al Colegio La Epifanía o contactarnos al 0414-697-8401 o en nuestro Instagram, @Nuestra Señora de la Asunción. Exequiales Nuestra Señora de la Asunción. Fin del espacio publicitario. Estás viendo A Punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos A Punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos, mis queridos amigos, nuestro entrevistado especial hoy, Jesús Chuo Torrealba. En la parte anterior, Jesús, más o menos la conclusión fue que al gobierno le conviene repolarizar el país y si le puede poner todas las detonantes, todas las minas a la ruta de las primarias, se las va a poner para que el país se radicalice y probablemente gane un radical la primaria. Y eso, por lo que me decía un amigo tuyo y un amigo mío la semana pasada en Caracas, del 100% de los votos de Maduro, del PSV, el 50 son maduristas, el 50 son chavistas que no están de acuerdo con Maduro, pero que votan por Maduro si el candidato de la oposición les mete miedo. Eso sirve la mesa para el gobierno. Escuchamos tus opiniones. Sí, te agradezco mucho ese último ejemplo porque es exactamente la situación. El gobierno necesita desesperadamente que la oposición tenga un candidato que le devuelva a Maduro el chavismo descontento. Eso lo necesita urgentemente el gobierno. Y la manera de lograr eso es haciendo de la primaria un proceso donde demográficamente hablando, socialmente hablando, esté restringido a el piso social del radicalismo. Por eso, al quitarle a la primaria opositora la posibilidad de uso de la plataforma tecnológica, o mejor dicho, al estimular que la oposición de manera suicida rechace el uso de la plataforma tecnológica con cualquier pretexto, en este caso el pretexto de las captahuellas, entonces van a tener una primaria a la medida del radicalismo opositor. ¿Por qué? Bueno, por una razón elemental, y yo quiero que tu audiencia por favor reflexione sobre eso. En este momento la polarización que existe en el país es entre el gobierno diminuto y un inmenso país que no tiene agua, que no tiene salario, que no tiene servicios públicos, que tiene muchísima rabia. Esta es la polarización que hoy existe en Venezuela, entre el pequeño gobierno de súper ricos, corruptos o no, y el inmenso país pasando hambre y necesidades. Esta polarización el gobierno necesita cambiarla. Quieren cambiar esta polarización por la vieja oposición izquierda-derecha, por la vieja polarización gobierno-oposición, por la vieja polarización revolución-ultraderecha. Eso es lo que están buscando y de esta manera lo promueven. Yo quiero decir con mucha claridad que el tema de las captahuellas es un pretexto. Es incierto que la captahuella automáticamente comprometa la identidad del elector. Hay mil maneras de encriptar esa información, incluso de borrar esa información, maneras de hacerlo. Ahora bien, si el interés, como ha sido dicho por algunos voceros del reducido extremismo opositor, si el interés no es tener un candidato ganador, sino como ellos dicen, cambiar el liderazgo de la oposición, si ese es el interés, quizás esto sirva para esos propósitos, pero el interés del pueblo venezolano es otro. El interés del pueblo venezolano es tener una opción que sea ganadora frente a Maduro. Sobre todo esto debería reflexionar la dirección política del país, porque están a tiempo de dar unos pasos que se salgan del juego que el gobierno y de la trampa que el gobierno les ha tendido. Entonces, ¿por qué tanto silencio de los otros, digamos, de los sectores más moderados de la oposición, o están elaborando a través de la comisión de primarias? Bueno, supimos de un par de reuniones que se dieron en el IFEDES. Parece que se quiere construir un bloque de la oposición moderada para enfrentar a la oposición radical. Coméntanos esto. Mira, no sé, yo no he asistido a esas reuniones del IFEDES. Quizás el silencio se deba a cierta costumbre perniciosa del liderazgo político opositor
que prefiere ver cómo se desarrollan los eventos en vez de actuar asertivamente para que se resuelvan. Yo quisiera recordarles cuando en el 2014 estaba aquella locura llamada la salida. Muchos la condenaban de palabra, pero nadie se atrevió a poner en la calle una política distinta. Hasta que, y dijeron, no, deja que eso se consuma. Se consumió, sí, claro, pero 40 vidas de muchachos venezolanos se lo llevó por el medio. Lo mismo pasó en el 2017. En el 2017, desgraciadamente, se agarró toda la energía que tenía el campo democrático y fue lanzado por el voladero de una lucha insurreccional sin tener con qué levantarse. Bueno, y se perdió ese capital político. Hoy tenemos nuevamente una situación en la que hace falta un mínimo de coraje político y de coraje ciudadano. Ojalá, porque, por cierto, lo que está en juego no es la permanencia en sus puestos de 3 o 4 dirigencias políticas, de 4 o 3 equipos políticos. Lo que está en juego acá es que el proyecto de partido único se entronice, porque si le das al gobierno el candidato que ellos necesitan para mantener y perpetuar su hegemonía, es decir, si le das al gobierno el candidato opositor que ellos necesitan, que es ese candidato bullanguero, radical de palabra, ese es el candidato que tiene 20 y pico de años llamando a la abstención o pidiendo la invasión y nunca ha logrado nada, y que además dice que no tiene ninguna responsabilidad sobre los errores cometidos. Si le das al gobierno ese candidato, muy probablemente entonces el gobierno gane y este proceso de instauración de un régimen de partido único seguirá caminando hasta que logre precisamente ese cometido. Yo creo que, repito, se está a tiempo. El problema es qué haces tú con el tiempo que tienes. Si siguen usando el tiempo para mirarse entre ellos y guardar silencios vergonzantes, no auguro nada bueno. Mira, Chugo, permíteme, voy a leer algo. A notas están pagando la pensión. Esto es una noticia que están pagando la pensión. Es una noticia que están pagando el bono de guerra económica. Me dicen acá, apenas nos aumentaron 5 bolívares. Habían dicho que eran 770 y solo les aumentaron 5 bolívares. Es noticia porque tienes a medio país, a 6 millones de personas dependiendo de estas ayuditas. Un país que el gobierno ha logrado, no sé en qué medida, tener en la mano a la gente o tendiendo la mano porque la necesidad es muy grave. Pero pasemos al tema colombiano. Petro habla de los 2 rieles y el vocero norteamericano dice un riel primero y el otro después. ¿Qué opinas? Opino que tiene una relación directa a lo que me planteas de la pensión con el tema colombiano, porque el fondo del asunto son las sanciones. ¿A quién beneficia las sanciones? ¿Qué efecto real generan las sanciones? ¿Cuál es el producto después de años de aplicación de las sanciones en Venezuela y en el mundo? Bueno, el resultado es que los regímenes con déficit democrático, los regímenes autoritarios, los regímenes que son objeto de las sanciones, terminan fortaleciendo su control interno. ¿Por qué? Porque si hay sanciones, no hay inversiones, no hay producción y la gente termina viviendo, en el caso de un petroestado como Venezuela, de el único actor que le queda una mínima capacidad munificente, que es el Estado. Entonces tú le das a ese Estado manejado de manera autoritaria, de manera verticalista, la posibilidad de gobernar el hambre de la gente. Esto hay que decirlo mira, hay que repetirlo innumerables veces. En un país democrático, si hay hambre, la gente se molesta y la gente molesta cambia el gobierno. En un país democrático, en un país con déficit democrático, en un país autoritario, en una dictadura o en un gobierno como este, pues, ¿no? Como este que hoy tenemos, si hay hambre, este gobierno controla los únicos mecanismos para medio mitigar esa hambre, entonces se transforma en propietario del hambre y de los hambrientos. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Y los gringos no entienden esto? ¿Qué les pasa? Bueno, lo que pasa es que los gringos lo pueden entender, pero no tiene por qué interesarles. Okay. Recordemos que ellos tienen su propia dinámica interna, sus propios conflictos internos y que, por cierto, el 2024 electoral norteamericano es incluso muchísimo más complicado que el nuestro.
Y desgraciadamente dentro de la ecuación electoral norteamericana, el tema venezolano es una barajita que es usada también para la demagogia interna. Entonces, lo importante de la conferencia convocada por Petro es que la ventana de oportunidad para que se produzcan acuerdos y para que se avance en la resolución del drama venezolano, esa ventana de oportunidad es muy estrecha. Dentro de apenas semanas se va a calentar el clima electoral norteamericano y nuevamente tendremos a los Marcos Rubio y a los voceros radicales de lado y lado chantajeándose mutuamente con el tema venezolano, y eso obligará a los candidatos a dragonear, ¿no? y a mostrarse como los más duros. Y el culpable de eso, o mejor dicho, la víctima de eso va a ser ese venezolano que hoy se está quejando, porque qué rabia, nos ofrecieron tanto y apenas nos aumentaron 5 bolívares, 5 bolívares que no valen nada. O sea, tiene poco tiempo el señor Petro para alcanzar algún objetivo racional dentro de lo que él propone. Tiene poco tiempo Venezuela, tiene poco tiempo la Casa Blanca. El señor Petro está haciendo una operación que yo creo que también tiene mucho que ver, no solamente con su interés de promover una suerte de liderazgo a nivel de la región, sino que tiene que ver con el conjunto de las fuerzas de izquierda en el subcontinente. Recordemos que por primera vez muchísimo tiempo, yo creo que en toda la vida, las 5 principales economías de la región tienen gobiernos de izquierda o gobiernos progresistas. Y eso ocurre además en un momento en que la democracia en el mundo está en crisis, competida por los eficientismos autoritarios tipo chino o tipo Corea del Sur, y minada por dentro por los populismos de derecha y de izquierda. Entonces, en este contexto, quizás esos gobiernos progresistas, esos gobiernos de izquierda, estén acariciando la idea de convertir a América Latina en la región que replantee el tema de la democracia en el mundo. Sí, es una oportunidad, pero para esto les estorba una mancha, una mácula, que es el tema Venezuela. Porque el tema Venezuela no es como la pintoresca dictadura de Ortega y de la señora Murillo en Nicaragua, una cosa prácticamente marginal en el mapa, o el dato crónico de la Cuba ahora de Díaz-Canel. No, el caso de Venezuela, por su ubicación estratégica, geopolítica, por el tema energético. O sea, lo que está pasando en Venezuela es una raya para ese proyecto izquierdista a nivel latinoamericano. Por eso ese empeño de tratar de volver a meter a Maduro en la OEA, por eso ese empeño de tratar de meter otra vez a Venezuela en el sistema interamericano, es decir, de tratar de adecentar la presencia de Venezuela en el contexto. Ese puede ser el interés de Petro, y yo lo comprendo, pero el interés nuestro, de los venezolanos, es salir de este círculo vicioso. Los opositores dicen que haya primero elecciones libres y después quitamos las sanciones. Y el gobierno dice, yo no puedo quitar las sanciones si no tengo recursos para hacer gestión, porque entonces pierdo cualquier elección libre. Ese círculo vicioso hay que romperlo, no para beneficio del gobierno, para beneficio de los gringos, en beneficio del pueblo. Así es. Chuo, un verdadero placer haber compartido contigo este par de segmentos. Ahí estaremos pendientes. Estás en Tercera Voz y estás también en el canal de A Punto con Juan Carlos Fernández, porque no solamente porque compartimos tus ideas, sino que compartimos las ideas de libertad que tú compartes, que debemos impulsarlas en el país. Un fuerte abrazo. Cierre este segmento, Evelyn Castro. Adelante, Evelyn. Bueno, fue ratificado Luis Almagro, Juan Carlos, por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Leemos esta nota. La Organización de Estados Americanos apoyó la investigación que llevó adelante el estudio Miller and Chevarly sobre la conducta de su secretario general, que determinó que no violó las reglas internas del organismo y resolvió que Luis Almagro continúe conduciendo el organismo pese a las críticas de Argentina, México y Bolivia. Así, el diplomático uruguayo consiguió un amplio respaldo del Consejo Permanente tras conseguir un consenso favorablemente la moción de Antigua y Barbuda. Un bufete reconocido de abogados con sede en Washington y oficinas en todo el mundo llevó a cabo la investigación encargada por el Consejo Permanente de la OEA y entregó el informe solicitando donde se absolvió a Almagro de supuestas violaciones a las normas que rigen la institución
continental. Luis Almagro entonces es ratificado como secretario de... fue ratificado por el Consejo Permanente de la OEA. Juan Carlos Fernández. Amigos míos, ya es hora de ir a identificar 1:36 minutos de la tarde. Al retorno, nuestra reflexión del día de hoy. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas nuestra programación en vivo. En Twitter y en Instagram, @JCFernándezM, en Facebook, Juan Carlos Fernández Montoya, en YouTube y en Telegram, A Punto con Juan Carlos Fernández. A Punto Solidario. Nuestro amigo Miyagui ha sido diagnosticado con un linfoma. Necesitamos tu ayuda, necesitamos tu aporte. Las cuentas aparecen en pantalla. Dios te bendiga. Ya regresamos. A Punto con Juan Carlos Fernández. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Amigos míos, voy a hablarles de Quality Water. Si tiene algún tipo de problema con la calidad del agua, nosotros tenemos la solución. Asesoría, diseño, venta, servicio, mantenimiento y reparación doméstico e industrial de equipos de tratamientos de agua. Somos especialistas en desalinización por ósmosis inversa. También somos fabricantes de tanques plásticos. Estamos en la calle 71 en el sector Santa María, Quinta Water, nuestra sucursal. Agua de calidad a 100 metros de la estación de servicio La Fusta. Nuestro teléfono 0414-631-8815, 0424-640-7597. Nuestra página web www.qualitywatersa.com. Somos Quality Water. Cuando se trata de seguridad, cada seguridad cuentas con nosotros para ofrecerte productos de calidad y así poder enfrentar los retos de esos días. Todo en seguridad industrial. Ya llegó a Maracaibo Reloop DJ Academy, la academia de DJ más importante de Venezuela. Con nosotros aprenderás a mezclar y a producir tu propia música. Estamos certificados en Ableton Live, Serato DJ y nuestros cursos están avalados por la Universidad Academy. Dale play a tus sueños. Más de 20 años teníamos sin iluminación aquí en el 18 de octubre. Rafael es incansable. Es incansable. O sea, seguirle el camino a Rafael Ramírez no es fácil. Y esto era prioridad porque es una arteria vial importante y para nosotros también porque somos los que estábamos aquí. La destrucción dejó esto a oscuras y tenía años sin iluminarse, ya hoy tiene otra cara y esa cara es una cara que ayuda a la seguridad. Alcaldía de Maracaibo. Construyendo soluciones. Fin del espacio. Estás viendo A Punto con Juan Carlos Fernández. ¿Cómo te...? Marimar Pérez. Aquí en San Martín de la Costa hay muchachas muy bonitas y de muy buena posición. ¡Joven Sergio! ¡Joven! Ayudar a Marimar. Padre, y una puede... así, de una persona que apenas se ha visto una o dos veces. Claro que es posible, Marimar. Eso se llama amor a primera vista. ¡Ay, padrecito! Entonces eso es lo que yo tengo. ¡Ah, padrecito, porre! Estás viendo A Punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos. Reflexión de hoy.
queridos amigos, voy a hablar con la mayor serenidad, pero con la mayor contundencia, sobre lo que en mi opinión es la ruta a seguir para sacar a Venezuela de esta situación que está viviendo. Primero comienzo por decir que la ruta no es el radicalismo, que la ruta no es el extremismo. Desde el año 2021, la política venezolana opositora ha estado controlada por diferentes factores del radicalismo. Desde el Carmonazo hasta el paro petrolero, la abstención del 2005 y luego todos los sucesos que han ocurrido de acá adelante han sido signados blanca o negra. O se van ellos o se van o nos vamos nosotros. Algo así, diría yo. Esa propuesta no solamente ha fracasado, sino que ha atornillado y atornillado y atornillado a la revolución esta que dicen que es bonita, que es bolivariana y que yo no sé qué más dicen. Lo que ha hecho es atornillarla y fortalecerla y colocar al pueblo pobre en manos de las ayuditas y de los bonitos de estos señores. Hoy, los que creemos que el país tiene que buscar una salida que una a los venezolanos, que debilite la base de apoyo de los que han destruido a Venezuela, no podemos hablar con el mismo lenguaje que hemos venido hablando durante los últimos, o que han venido hablando los radicales durante los últimos 23 años, porque eso nos va a conducir al mismo sitio, al mismo fracaso, al mismo suma cero. Necesitamos que ese pueblo que hoy vota por Chávez, pero que no quiere votar por Maduro, tenga una alternativa. Una alternativa que les garantice lo que ellos consideran que han sido logros. ¿Y por qué no? Que han sido logros. Mantener las misiones, barrio adentro, mejorar las pensiones de todo el mundo, mantener la pensión Amor Mayor para que los que no hayan cotizado reciban algún tipo de prestación. Esas cosas no se pueden eliminar. Entonces no se trata, mis queridos amigos, de un proceso de choque de trenes, porque hay quienes juegan al carrito chocón todos los días. Los carritos chocones en la política nos llevan al fracaso a todos, mientras también ellos fracasan. O fracasan ellos y nos llevan al fracaso a todos. Los carritos chocones en la política venezolana hoy no deberían tener cabida. La única manera de debilitar, como lo hizo él en el año 98, cuando Adecos y Copellanos no vieron nada porque se hicieron los locos, no vieron que ganó Aristóbulo Isturi, no vieron que Andrés Velázquez casi les ganaba las elecciones, no vieron el Caracazo, no vieron nada. Parecían los músicos del Titanic. El Titanic se hundió y se hundió con ellos. Y hoy aquel grupo de dirigentes que eran los dueños del país no existen. La mitad murió y la otra mitad son unos ancianos casi decrépitos que no supieron responder al momento político de la Venezuela del año 1997, 1998. Hoy, los que creemos que hay que darle una salida a este país donde todos estemos incorporados, no nos podemos quedar callados frente a la posibilidad que el radicalismo vuelva a reinar en la política venezolana, porque frente a los radicales gana Maduro, se fortalece Maduro, lo apoyaría incluso Petro, Lula, frente a la derecha venezolana, a la derecha conservadora y primitiva venezolana, falangista venezolana, ganaría Maduro, porque todo el mundo lo apoyaría, todos los presidentes de alrededor, y el chavismo, que no es madurista, votaría por Maduro, porque sabe que el radicalismo lo que les va a traer a ellos es también persecución y pérdida de algunas cosas que ellos consideran logros. Pero los que creemos que hay que unir a Venezuela, los que creemos que hay que quitarle el apoyo a Maduro, que hay que dejarlo solo, tenemos que hablar, tenemos que levantar la voz y derrotar al radicalismo que no nos ha conducido a ningún lado que no sea al fortalecimiento del madurismo, del chavomadurismo y de la llamada revolución del siglo XXI. Si no le damos una salida
a la señora del barrio que quiere empleo y educación para sus muchachos y que no le quiten sus prestaciones, sus cositas, si no le damos una salida a esa gente, si no unimos a todos los venezolanos, la elección va a ser entre enanos. Y entre enanos gana el que maneje la cuenta, el que maneja el poder, el que maneja las Fuerzas Armadas, el que maneja el aparato del Estado. Por eso, esta no puede ser una elección entre enanos, tiene que ser una elección entre un país que quiere un cambio en paz, y otro país que quiere que nos sigamos hundiendo, un minúsculo país que casi no representa a nadie, que quiere vernos hundidos en manos de la tiranía cubana. Ni ellos, ni los que nos quieren ver en manos del gobierno norteamericano. Los venezolanos tenemos derecho a darnos nuestro propio gobierno, a darnos nuestras propias soluciones, y tenemos el legítimo derecho a volver a unificar a nuestro país. Es el deber de la clase política venezolana reunificar al país y salirle al paso a las pretensiones de la izquierda trasnochada y de la derecha falangista, que los que nos han traído es pobreza, tristeza y en muchísimos casos muerte. Esa es mi reflexión del día de hoy. Identificamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. En Mega Hogar nos reinventamos. Ahora somos el norte de tu descanso. Tenemos lo mejor en colchonería, las mejores marcas, los colchones de mejor calidad de toda Venezuela están en Mega Hogar. Además, seguimos con nuestra línea blanca y nuestra línea marrón, donde nos encuentras en la avenida 15 Delicias, en el semáforo diagonal al Hospital Clínico. Somos Mega Hogar, el norte de tu descanso. Doctor Carlos Andrade Pirela, especialista en cardiología y pediatría, doctor en ciencias médicas, con más de 38 años de experiencia en la cardiología de adultos y niños, arritmias cardíacas, trastornos del colesterol y triglicéridos y corazón diabético, con equipos para valoración cardiovasculares, ecocardiogramas, holters, mapas, entre otros. Consulta previa cita en la Clínica Zulia, Avenida 100, Sabaneta, planta baja, consultorio número 3, los días lunes, miércoles y sábado, de 7:30 de la mañana a 10:30 de la mañana. Contáctanos por el 0414-674-5009. Siempre Frío es mi gente de confianza para la instalación, reparación y mantenimiento y limpieza de todo tipo de aires acondicionados. Pero ahora ampliamos nuestro servicio, reparamos y hacemos servicio a lavadoras y secadoras, mantenimiento y reparación de motores eléctricos, bombas de agua, centrífugas, rebobinado, cambio de sello y rodamiento, mantenimiento, reparación y fabricación de tableros eléctricos de control para sistemas hidroneumáticos, para compresores de aire y equipos comerciales e industriales. Llame a ese hombre de confianza que se llama Manuel Gutiérrez. Llámelo al 0424-664-9646. Repito, 0424-664-9646 de Manuel Gutiérrez, el hombre de Siempre Frío. El siguiente mensaje cumple con lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social de Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Nuestro modo de vida ha migrado al mundo digital. Muchas personas utilizan plataformas de comercio electrónico para el intercambio de productos y servicios. Pero los ciberdelincuentes también se encuentran en estos espacios. A través de las redes sociales promocionan productos con falsas ofertas que permiten atrapar a sus víctimas y cometer otros delitos. Verifica la identidad de los vendedores y no acuerdes compras en sitios aislados. La seguridad es la clave. Juntos por la vida y la paz. Fin del espacio publicitario. Estás viendo
A punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández. Bueno, mis queridos amigos, continuamos a ver. Jorge González, no se puede desperdiciar una vida humana. Tenemos información de que este venezolano perjudicaba al régimen en nombre de Dios desde el Perú. Chuo Torrealba, un invitado de Postín. ¿Qué pasó con Ana María Osorio? ¿Cuándo la invitas? A lo mejor la traemos la próxima semana. Maribel Soto, buenas tardes. Juan Carlos, por favor, invita a la periodista Sebastiana Barraez. Nervis Rodríguez, Juan Carlos Fernández y a todo su equipo, Dios les bendiga desde Menemauroa. Un abrazo a la gente de Menemauroa. Envíen medio kilo de queso de cabra que necesito. Nervis Rodríguez, saludos. Hermes Sánchez, buenas tardes, saludos desde Bogotá. ¿Por qué la oposición no exige a Petro la liberación de los presos políticos? Guillermina Leal, feliz tarde, felicitaciones por sus reflexiones educativas. Jorge González, siempre lo he dicho, no olvidémonos de los demás, luchemos por el pueblo nuestro. Desde el Perú, Evelyn Castro. Antes de pasar con información, yo quiero felicitar a Mateo Urdaneta Atencio. Hoy está de cumpleaños ese muñeco, si no me equivoco, 7 añitos está cumpliendo años Mateo, hijo de nuestra productora Yasmina Atencio. Feliz cumpleaños para Mateo, que Dios lo bendiga siempre y que disfrute su cumpleaños al lado de su familia hermosa. Revisamos información en el portal del diario laverdad.com. ACNUR alerta de situación de migrantes en frontera de Perú con Chile. Revisamos esta información. Una información sumamente importante, pero también preocupante. La Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones en Perú advirtieron este jueves sobre el peligro y la grave situación de abandono que corre la población migrante en la región sureña de Tacna, fronteriza con Chile. Alertamos de la grave situación en Tacna, en el sur del país, donde personas refugiadas y migrantes se encuentran varadas, en muchos casos sin alimentos, sin agua, sin alojamiento o asistencia sanitaria, enfrentándose a mayores riesgos de protección desde febrero de este año. Las organizaciones internacionales también señalaron que se han registrado casos de abuso sexual, lo que afirman que aumenta el riesgo de las niñas, mujeres y comunidad LGBTI. Ante esta situación de personas varadas, ACNUR y la OIM reforzarán la asistencia a los más necesitados en Tacna, a quienes distribuyeron alimentos, agua y equipos de emergencia. Juan Carlos. Bueno, mis queridos amigos, me uno a la felicitación de Evelyn, el cumpleaños de Mateo Urdaneta. Cumple 7 años el hijo de Yasmín Atencio. Un abrazo para el chamo, un abrazo. 24.57 el dólar del Banco Central de Venezuela, 25.31 el promedio, las pulgas, dólar today 25.29, pesos en la frontera 169.61. Es fin de semana, mis queridos amigos. Se los vengo diciendo hace muchos años. Cuando el mundo se nos pone negro, cuando todo se nos pone feo afuera, lo único que te queda es tu gente, tu familia, tu gran capital. Tienes un fin de semana para cuidarlos, para pasarlos junto a ellos, como debes hacerlo durante toda la semana. Pero el fin de semana siempre es una oportunidad. Cuida a tu familia, que es tu mejor capital. Dios los bendiga a todos.